No hay otro rey, mi Señor. Tú eres el único, el verdadero, en quien está nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro gozo, nuestro Señor, nuestro Rey. Tú eres ese Rey, Jesús. Y gracias a ti podemos dirigirnos al Padre con confianza, con amor, como hijos e hijas, redimidos, restaurados, ganados en la familia, mi Señor. Pero Dios, también nos has dado un llamamiento, una gran comisión. Nos has llamado a algo tan importante, Señor, como es el de ser auxiliares, ayudantes innecesarios tuyos, pero a quienes tú has escogido, Señor, comisionarnos para cumplir un propósito divino. Mi Dios, sin ti no lo podemos hacer. Te rogamos, te suplicamos que estés con nosotros en este proceso, en este propósito, Señor, y te pedimos que con tu palabra nos equipes, mi Señor, con el poder de tu Espíritu Santo nos direcciones, Dios, a cumplir ese propósito. Bendice este tiempo de estudio, Señor. Refréscanos a quien venga cansado, preocupado, Señor, angustiado, Señor. Refréscanos, sintonízanos en lo que tienes para nosotros hoy, Dios. A quien venga con preguntas, con dudas, Señor, responde esas preguntas, Dios. Y a todo aquel, Señor, por razón que sea que viene, esté de acuerdo a tu propósito o no, Dios, que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Es nuestra oración en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en Malaquías y para el estudio quisiera compartirles una de las tantas, gracias a Dios, experiencias que compartimos en las semanas de vacaciones que tuvimos, y preciso hay una que pienso que empata mucho, encaja mucho y me sirve como ilustración para este estudio de hoy en Malaquías, en el capítulo 2 y desde el versículo 17, en donde vamos a estar. En este tiempo de vacaciones tuvimos la experiencia, Paula y yo, de compartir los dos sistemas de salir a conocer un sitio. El sistema de salir por nuestra cuenta, querer conocer, querer aprender, y también salir como parte de un tour, de una excursión, en donde hay más estructura y pues conocer de esa manera. Saben, a mí mi papá me crió en una manera, y me acuerdo mucho escucharlo. Él, gracias a Dios, tuvo la oportunidad y le gustaba mucho sacarnos a conocer sitios, y nunca le gustó ir en una excursión, en un tour. Decía, no, eso que me digan a mí a qué horas me tengo que levantar, a qué horas es el desayuno, a qué hora es el almuerzo, en dónde como, a mí no me gusta eso. Yo quiero salir y hacerlo como yo quiera hacerlo. Y la verdad, yo crecí también de esa manera, y en general el cuento de hacerlo en excursión no me sonaba mucho. Y pues, de hecho, creo que es la primera vez como tal en donde iba a ser parte como de una excursión. Los primeros 2 o 3 días estábamos Paula y yo solos, descubriendo, conociendo. A Paula no le gusta la historia. Paula, aprovecho que no está esta noche y se quedó en la casa para decirles, esta parte del video, por favor, a ella no le gusta mucho el estudio en general antes. Ahora el estudio de la palabra sí le apasiona, le encanta. Pero ella, ponerse a leer un libro de historia y de cosas así, no mucho. Y hoy en día, como le gusta estudiar la palabra, le digo, mi amor, pero mira esto que es de historia. Me dice, no, para eso te tengo a ti, me dice. Tú estúdialo tú y tú me cuentas a mí. Yo, por el otro lado, me gusta mucho estudiar y me encanta la historia. Me encanta, toda mi vida desde pequeñito me encantaba la historia. Entonces, al ir andando por ejemplo, por la ciudad de Jerusalén, muchas cosas yo ya tenía idea por geografía, por historia, y Paula no tanto. Muchas cosas de pronto por estudiar la palabra tenía más idea de las que tenía Paula. Sin embargo, cuando llegábamos a un sitio, pues, esta debe ser, la muralla, ¿y estos son los mismos muros de la ciudad de Jerusalén? ¿Cuáles muros? ¿Será el muro de Nehemías? No, pero ese muro luego lo tumbaron, pero entonces este es el muro original. ¿De qué año es este muro? Y luego entonces uno ve un mapita y se veían como 3 muros distintos. ¿De qué época es este? ¿De qué época es aquel? Y pues nos mandamos a explorar la ciudad, y algunas cosas uno ve y como que yo sé algo de información de esto, pero como no la tengo toda completa, pues me muevo a lo siguiente, y a veces había unos letreros que informaban de este pedacito. Entonces uno paraba y me informo de este pedacito, pero luego camino por otro lado y ¿qué tendrá que ver esto con aquello? En fin, puede uno disfrutar y tener un panorama de lo que hay allí, pero la verdad que era un panorama bien incompleto.
más incompleto para Paula que para mí, porque yo tengo más piezas de acuerdo a lo que me gusta estudiar para completar la historia. A Paula le quedaban haciendo falta un poco más de piezas. Cuando empieza la excursión fue algo distinto. La persona que hace la excursión se llamaba Elías y desde el primer día se presenta, un tipo más bien serio, y nos dio una cosa que ellos le llamaban, si lo tradujéramos, se llama el susurrador, así como que susurra al oído. Y era un aparatico que uno se colgaba, y ya a mí eso de que cuélguese y téngalo aquí, parece uno turista japonés, así por todo, como que todo el mundo lo va viendo, y póngaselo en los oídos, con eso cuando vayamos a sitios yo no tengo que gritar, sino que ustedes me van escuchando. Ok, yo la verdad no me lo puse, lo tuve. Llegamos al primer sitio. Bueno, aquí se van a bajar, entonces por favor van a necesitar la gorra, necesitan las gafas, necesitan su Biblia y necesitan el susurrador. Ok, vamos bajando, tal, y luego empieza a hablar. Yo la verdad con el susurrador en el bolsillo. Varios se lo pusieron, se lo colgaron. Yo me lo llevo aquí en el bolsillo. Y empezaba a hablar y yo lo escucho al man suficiente, sí, no necesito ponerme esa cosa. Ok, tal, escuchaba, información más completa. Esto es tal cosa. Qué bien, tal. Pero a medida que íbamos avanzando, llegaba otro grupo y era otra gente que iba hablando en alemán. Entonces ya me tocaba concentrarme más para escucharle, porque había un poco aquí de ruido, luego iban pasando otros que no sé si era japonés, coreano, mandarín, ustedes saben esos idiomas del oriente lejano, algo raro, entonces ya me tocó sacarme un audífono, aunque sea, y ponerme al hombre ahí tal, para escucharlo mejor. Luego ya me tocó sacar el otro y ya dije, bueno, está bien, desde el bolsillo me pongo los dos audífonos. Ese día aprendí cantidad. Pero cada vez que nos subíamos al bus, bueno, vamos a llegar al almuerzo. Para el almuerzo, entonces, por favor, dejen los morrales en el carro. Tienen que bajar esto, tienen que bajar lo otro, prendan su cosito que y así empieza esa rutina. Ustedes, algunos tienen idea de cómo es eso. Al otro día otra vez, prendan el tal coso, las mujeres tienen que taparse con tal cosa y empiezan estas instrucciones, pero poquito a poco, para yo poder tener una experiencia completa, me colgué el coso ese yo también. Ya, me ponía mi cosa y estaba concentrado en eso y metido en el cuento, y el man dándole instrucciones a uno, así, así son todos los días. Al 10º día que íbamos a salir, dice, como este tiempo es libre, no necesitan nada de eso. Ok, y la verdad me sentí, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hago? ¿Necesito las gafas? ¿Bajo las gafas o no bajo las gafas? ¿Me pongo gorra o no me pongo? No, tiempo libre. Y la verdad todos nos bajamos y como que nos miramos como... Y uno dice, ese señor ya es como mi papá, ¿y ahora qué hago? No, vamos a dar una vuelta y como que me voy a perder sin este coso. ¿Alguna vez te has sentido perdido así como que, ¿y ahora qué hago? ¿O alguna vez te has sentido en algo aún más importante que un tour o un paseo? ¿Alguna vez te has sentido en la vida en donde, ¿y qué hago con mi vida? ¿O alguna vez te has cuestionado, qué estoy haciendo con mi vida? O de pronto alguien te ha cuestionado, de pronto de adolescente tus papás te dijeron, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y uno normalmente responde, yo voy a hacer lo que yo quiera, eso es mi vida. Pero de pronto han pasado los años y uno todavía no sabe ni qué voy a hacer con mi vida. Algunos de nosotros no nos queremos hacer esa pregunta, porque si la verdad fuera cierta y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No sé la respuesta. Pues el pueblo de Israel, en este contexto de Malaquías, está recibiendo un mensaje de Dios a través del profeta Malaquías. Saben, en este contexto, a la audiencia a la que le habla Malaquías, el pueblo de Israel, algunos de ellos al menos, están empezando a organizarse y a cumplir con algunos de los ritos que deben cumplir y a empezar a hacer algunas de las cosas que ellos saben debían haber estado haciendo. Y como ya lo están haciendo, entonces como que tienen la actitud de, yo me he manejado muy bien. ¿Algunos de ustedes se sienten que se ha manejado muy bien como para que Dios lo ayude? ¿Algunos de ustedes de pronto se sienten como que, es que yo me merezco tal cosa? De pronto, si nos preguntamos, si somos honestos, tal vez hay veces pensamos que nos merecemos más de lo que realmente debemos recibir. La semana pasada Felipe, en el estudio del miércoles, incluso hablaba de algo tan importante para el Señor como la fidelidad en el matrimonio y el honrar a Dios a través del matrimonio. Y digo tan importante, pero que muchas veces parece que fuera insignificante en nuestra vida cristiana.
Y si estuviste aquí la semana pasada lo escuchaste, y si no, por favor, de tarea, regrésate en el capítulo 2 de Malaquías y mira lo que tiene que el Señor de decir a religiosos, a líderes, acerca del matrimonio y de cómo con su matrimonio pueden ellos estar en buena relación con Dios o no. Hoy, en el versículo 17, el pueblo de Israel hace una pregunta, o son confrontados por la pregunta que hacen. Más bien, dice: ustedes cansan al Señor con sus palabras, y dicen: ¿en qué lo cansamos? La respuesta es en que dicen: cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos del Señor, y de los tales Él se agrada. O también preguntan: ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Israel, en ese contexto, empezando a medio hacer las cosas bien, se hace una pregunta: hey, entre uno más mal se maneja, mejor le va. A los que hacen las cosas mal hechas, Dios les ayuda. No importa si siguen a Dios o no, a ellos les va bien. Aquí en este país, para prosperar, hay que hacer las cosas es a lo malo. Y al preguntarse todas estas cosas, ellos están cuestionando el carácter de Dios. Saben, ellos hasta ahora están empezando a retomar a hacer las cosas bien, o empezando a hacer las cosas bien de una manera pequeña, y se atreven a cuestionar a Dios. De hecho, el versículo empieza diciendo: ustedes cansan al Señor haciéndose estas preguntas. Se atreven a decir: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Alguna vez tú te has preguntado, o te han preguntado, porque saben que eres cristiano, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que pasen estas injusticias? Tal vez te lo has preguntado, muy posiblemente alguien te lo haya preguntado, y no sé si supiste qué contestar. O de pronto dijiste: bueno, pues, no sé yo tampoco. ¿Saben? Es el mismo tipo de pregunta. Es el mismo tipo de pregunta que desde miles de años atrás y hasta hoy la gente se cuestiona: pero ¿por qué pasan estas cosas mal? ¿Por qué es que ellos prosperan? ¿Por qué es que a ellos les va bien? Y a mí, que soy tan buena gente, no me va tan bien. El pueblo de Israel, les digo por enésima vez, hasta ahora medio está organizando, y se les olvida que si quisieran ver al Dios de justicia, ya ellos no existirían. Pues el Dios de justicia los ha tratado con misericordia, los ha podido desaparecer a todos que estaban en idolatría, inmoralidad, desobediencia, peor que la de todas las otras naciones. Pero ahora que se quieren empezar a poner juiciosos, sí están pidiendo al Dios de justicia. Ahora sí están diciendo: pero ¿cómo es que a ellos sí les va bien? Esa nación como tal, si recibiera justicia, habría sido exterminada de la faz de la tierra. ¿Alguna vez tú has pedido justicia para ti? Tenemos que pedir por justicia para nosotros. Tenemos nuestros derechos. Tenemos derechos ciudadanos, derechos de familia. De pronto tenemos algunos derechos, o tenemos muchos derechos. Pero ¿y en cuanto a tu relación con Dios? El pueblo de Israel, aparte de que estaba empezando a hacer las cosas bien, veía a las naciones a su alrededor todavía prosperando. Ellos todavía en sí eran como ciudadanos de tercera categoría, los israelitas. Todavía eran de cierta manera esclavos, no eran lo que de antaño, o de pronto leyendo ahora esas escrituras, sabían que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hey, esto no pasa en nosotros, pero miren estas otras naciones también, y muy posiblemente se sentían deprimidos, rechazados, sin esperanza, como ciudadanos de tercera categoría, como relegados. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así, ciudadano de tercera categoría? Todo lo malo que tiene que pasar me pasa a mí, solo a los demás les pasan cosas buenas, a mí no me dan oportunidades. Dios me ha dado promesas de antes, pero no se cumplen en mi vida. ¿Alguna vez te has sentido como sin esperanza,
como desconectado, como que nada bueno te puede pasar, como que nada te sale y de pronto has cuestionado a Dios. Ay, Dios, ¿qué? Te olvidaste de mí. Tú no cumples. O tal vez tú no escuchas, Dios. Si lo has hecho, ¿crees que tienes autoridad moral como para pedirle explicaciones a Dios? Este pueblo de Israel en ese momento, porque medio está haciendo cosas, cree que tiene autoridad moral para cuestionar a Dios, sin darse cuenta que al hacerlo está cuestionando el carácter de Dios, está cuestionando la integridad de Dios, está cuestionando que Dios sea el Dios de justicia. Ten cuidado con las cosas que uno pregunta. El pueblo de Israel no se está cuestionando el porqué de su situación desde la perspectiva de ellos. Al cuestionar, sí lo ponen desde la perspectiva de Dios. Pero si tú eres un Dios de amor, pero si tú eres un Dios bueno, pero si tú prometiste todas estas cosas, ¿por qué no suceden? Si lo cuestionaran desde la perspectiva de ellos, pues dirían, hey, con razón que nada nos sale bien. Si hemos sido unos pecadores, idólatras, inmorales, desobedientes, hemos hecho todo lo malo, con razón que no nos pasa nada bueno, con razón que lo que nos ha pasado hasta ahora es muy malo. ¿O será que es falta de confianza en Dios? Si tú te has cuestionado este tipo de cosas, tal vez es porque no confías en Dios. Y en el medio de tu situación, entonces cuestionas el carácter y la fidelidad de Dios. Hoy el punto es más bien una pregunta. ¿Están tus ojos en Él, en el Señor, o están en el mundo? Sea la razón por la que sea, la nación de Israel o el pueblo de Israel está cuestionando el carácter, la integridad, la fidelidad, la lealtad de Dios, porque tienen sus ojos puestos en el mundo alrededor de ellos. Y el mundo alrededor de ellos no es lo que ellos esperaban. Y no sé ustedes, pero el mundo alrededor mío no es lo que yo esperaba tampoco. No sé qué tan contentos están ustedes con el mundo alrededor suyo. No es que estoy descontento con mi vida, pero si miro el mundo alrededor mío, todavía hay muchísima injusticia, todavía hay muchísima necesidad, todavía hay mucho sufrimiento, todavía hay mucha enfermedad, todavía hay un montón de cosas que quisiera que no estuvieran ahí. Ahora, pero yo no me estoy quejando. Mis ojos están puestos en Él. Mi esperanza está puesta en Él. La respuesta que espero de Él ya la recibí en Cristo Jesús. Y en Él está mi confianza. El pueblo de Israel todavía está esperando al Señor. Si ya nos empezamos a manejar bien, ¿no deberíamos estar sobreabundando y nosotros ser la nación número 1 sobre toda la tierra? Señor, si hasta ahora nos estamos empezando a manejar bien, ¿no debiera todo estarnos saliendo bien? Tal vez te ha pasado al convertirte cristiano, o de pronto llevas muchos años como cristiano y estés diciendo, pero ¿y por qué todavía no me salen las cosas a mí? ¿Pero y por qué no se me da lo que tanto he deseado? ¿Por qué no he encontrado esta pareja? ¿Por qué mis hijos no se han arreglado? ¿Por qué mis finanzas no mejoran? Tal vez te cuestionas. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Para ver un poquitico, un ángulo distinto del carácter de Dios, pero más que del carácter de Dios, de cómo Dios hace las cosas y de cómo hay veces la forma en que Él las hace, aunque no nos guste, es lo mejor para nosotros. Hebreos capítulo 12, los versículos serán del 1 al 11. En esta ocasión y en esta sección de escritura les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12 del 1 al 11. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mi punto de si están tus ojos en Él o en el mundo. Fijar la mirada en Jesús, no en el mundo alrededor, no en mi situación, sino en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios.
Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Así no se cansarán ni se darán por vencidos si piensan en lo que hizo Jesús. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Cuando sientas que estás haciendo mucho por el Señor, acuérdate de lo que hizo el Señor por ti. El Señor dio la vida por mí. ¿Y qué es lo que he hecho yo por el Señor? Y ponlo en una balanza cuando pienses que estás haciendo mucho por el Señor. Y te darás cuenta que, te falta tanto que nunca llegarás. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y ahí pausa un segundo para recapitular este primer pedazo. Mantén tu mirada en el Señor. Tu mirada debe estar en Jesús. Y acabamos de celebrar la crucifixión, resurrección de nuestro Señor. Pues nuestra mirada debe estar en Él para todo y por todo. Cuando es así, lo que sucede alrededor nuestro pierde peso comparado con tener nuestra mirada en Él. ¿Se acuerdan? Es muy similar a lo que experimentó Pedro en la barca, en medio de la tormenta, y Jesús viene caminando a ellos. Y Pedro le dice: bueno, si eres tú, llámame, que yo también vaya. Y Pedro dice la palabra que caminó sobre el agua. Mientras que mantuvo sus ojos en Jesús, lo pudo hacer. Pero cuando sus ojos cambiaron de enfoque en la tormenta alrededor de él, se empezó a ahogar o empezó a hundirse nuevamente por lo que lo rodeaba. Pero mientras sus ojos estaban en Jesús, estaba caminando sobre la tormenta. Estaba caminando sobre los problemas. Estaba caminando sobre... No es que la tormenta había parado. No es que no había tormenta. Es que por estar enfocado en Jesús podía caminar sobre la tormenta. Si te enfocas en Jesús, no quiere decir que no va a haber problemas, que va a haber dificultades. Pero lo que sí quiere decir es que vas a poder caminar sobre esas dificultades. Y que te vas a poder sobreponer a esas dificultades porque mantienes tus ojos en Jesús. Si Jesús llama a Pedro y le dice: ven, listo, camina sobre los problemas. No le dijo eso textualmente, camina hacia mí. Y eso significaba caminar sobre la tormenta. Aunque la tormenta no cese, mantén tus ojos en el Señor. Y Jesús después le dice: hey, falta de fe. Si yo te dije que vinieras, confía en que vas a poder venir. Jesús nos dijo a todos nosotros a través de su mensaje a los discípulos: en este mundo tendréis tribulaciones, pero no se preocupen, yo me he sobrepuesto al mundo. O sea, aunque pasemos dificultades, Pedro dice también en la primera de Pedro: por un momentico de tiempo, alístense que por un tiempo muy largo nos vamos a gozar en Él. Mantengamos nuestros ojos en el Señor y tengan la perspectiva clara. Ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Ustedes lo único que han hecho es recibir el regalo de salvación que Cristo nos ha dado. No pienses que estás haciendo mucho por Él. Y en el versículo dice: ¿acaso olvidaron las palabras? Eso está en Proverbios en el capítulo 3. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige. ¿Alguna vez de pronto te has puesto a pensar en el medio de tu situación, en vez de cuestionar el carácter de Dios, en vez de cuestionar el criterio de Dios, alguna vez has cuestionado: hey, ¿qué será lo que el Señor está arreglando en mi vida? ¿Qué será lo que el Señor me está enseñando a mí a través de esta situación? ¿O qué será lo que el Señor le está enseñando a otros a través de mi situación? El Señor corrige a quien ama. El versículo 7 dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla.
Ese versículo lo tienen resaltados todos ustedes, me imagino, en la Biblia. Yo lo tengo resaltado. Ninguna disciplina es buena a la hora de recibirla. ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El Señor lo ajusta a uno, lo organiza, lo dirige, y hay veces eso duele. Hay veces eso incomoda, o muchas veces eso va en contra de nuestra naturaleza. Volviendo a mi ilustración, para mí, en serio, tener que conectarme a ese cosito, tener que colgármelo, tener que ponérmelo y escuchar todas las 25, 30 instrucciones de este hombre todos los días, en serio, era un poco incómodo. Me lo sé de memoria todavía, hasta aquí la instrucción de ojalá todos los días por la mañana. Y terminábamos el día y nos decía, hoy recorrimos 9.553 pasos. Eso equivale a 5.6 kilómetros. A mí qué me importa cuántos kilómetros son. Y entonces mañana a las 8 de la mañana nos vemos afuera, a las 8:05 estamos saliendo. Y empezaba, pero ¿saben qué? Aunque esa disciplina me incomodaba un poco, esa disciplina permitía que la experiencia de lo que estaba viviendo fuera una aumentada. Un par de sitios que yo ya había visitado y de los cuales había cogido algunos fragmentos se convirtieron en un edificio cuando pasé por ahí con él, porque él sí tenía todas las partes, no solo unos fragmentos. Cuando yo pasé, eso parecía una casa. Cuando pasé con él, vi todo el edificio completo, con el amoblado y todos los detalles, porque él tenía toda la otra información que yo no tenía. Entonces mi experiencia del sitio que visitaba era aún muchísimo mejor, más grande. El conocimiento era mucho mejor. Y wow, el tiempo, la eficiencia, el poder conocer más, el poder disfrutarlo más, increíble, porque yo solo tenía algunas partes. ¿Saben? Si tus ojos están en Él, Él es la fuente de sabiduría. Él es el gran rey del cual el video nos habla. Él tiene toda la dirección para darnos. A través de su palabra y la revelación del Espíritu Santo nos equipa para poder tener una experiencia en este mundo, porque aquí solo estamos de turistas, no sé ustedes, pero en este mundo, no solo en Cartagena, no solo en Colombia, en este mundo estoy de turista, porque mi ciudadanía es en el reino de los cielos. No sé ustedes de dónde serán, cómo dice su pasaporte, pero para mí este es un tour que estoy haciendo acá. Y mi experiencia en este tour de acá va a ser espectacular si estoy conectado a lo que Él tiene que decir y si me dejo llevar por Él y Él me guía en cada uno de los pasos. Y aunque haya cosas que no me gusten, voy a aprender y a ser mejorado en toda la información que hay aquí, o simplemente voy a tener una información de este cuadrito, una información de tal este otro pedacito, tener una idea de qué fue lo que pasó aquí, si estas murallas las construyeron los españoles, si esta ciudad es la heroica porque se defendieron de los corsarios, de los ingleses, de los franceses, creo que también en una ocasión. ¿Y esa es toda la historia de la ciudad de Cartagena? No, hay un montón de maravillas detrás. El castillo, historias de héroes, el muro subacuático que hay en Boca Grande. Wow, hay una historia grandísima detrás de todo esto. Hay una historia grandísima detrás de la vida de cada uno de nosotros que Dios utiliza para bendecir a otros. Hay una historia grandísima en la vida de cada una otra persona que Dios utiliza para bendecirnos a nosotros. Pero si nuestros ojos están puestos en el mundo, va a ser como cuando andaba yo sin el coso aquel. Escuchaba un poco de gente hablando por acá y otros hablando acá, y escuchaba un poquitico de lo que él tenía que decir, pero me perdía gran parte de la información, ¿saben? Creo que muchos de nosotros vivimos nuestra experiencia religiosa con Dios de una manera mediocre hay veces. Y así como superficial.
Y sí escuchamos palabra, pero escuchamos por aquí a este otro, y escuchamos a este otro, y escuchamos a este otro, y escuchamos algo de palabra. Y sí vemos un día aquí en la iglesia, escuché tal mensaje, y ok, otro día vi un poquitico aquí en mi Biblia, y hoy vi un poquitico del video aquel, pero veo más otros videos de otra gente, y veo otras cosas, y no me sintonizo en lo que realmente el Señor tiene para mí, y pierdo la calidad de la experiencia como cristiano en este mundo. Y no realmente saco lo mejor del plan de Dios para mi vida. Si me entienden de lo que estoy hablando, lo pierdo de gran manera. Muchos de nosotros vemos series de televisión o seguimos temporada de béisbol, de básquetbol, de fútbol, qué sé yo, de cualquier deporte. Y algunos de nosotros vivimos eso con más pasión de lo que vivimos nuestra relación con el Señor. Con el Señor, como que nos sentimos que estamos haciendo algo por Él. Se fijan que empezó ese versículo diciendo: ustedes cansan al Señor. ¿Tú crees que Dios puede estar cansado? No tienen que ir allá, pero en Isaías 43, versículo 24, el Señor también les dice a través de Isaías: no me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Nuevamente el Señor habla de que está cansado. ¿De qué está cansado el Señor? De falsedad, hipocresía, mediocridad en la adoración que le están ofreciendo. Ellos protestan como diciendo: ay, Señor, y nosotros no somos pues tu descendencia, y nosotros no somos pues los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes les has prometido. Señor, ¿acaso no estoy yendo a la iglesia desde hace 10 años? Señor, yo casi que no falto domingo. Es más, Señor, hasta vengo los miércoles. Ay, Dios, pero Dios. Y entonces, ¿cómo es que mi vecino pagano, hasta ateo será, y tiene mejor carro que yo? Y tiene mejor puesto que yo, y hasta resulta que es hasta mi jefe? ¿Cómo es, Señor, que esto está pasando? Dios, ¿qué has hecho por mí? Porque yo ya vengo haciendo mucho por ti, Dios. No sé si alguna vez te has pensado que estás haciendo mucho por Dios y te sientes que ya he hecho mucho. Siempre me han impactado las palabras del presidente Kennedy de hace tantos años, diciéndole a su país en el momento de su posesión: no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes, más bien piensen lo que ustedes pueden hacer por su país. No pregunten qué es lo que Dios va a hacer por ustedes, porque creo que ustedes ya saben lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora más bien preguntémonos: ok, Dios, ya que hiciste esto por mí, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y fácil vas a encontrar la respuesta en varias escrituras. Una de esas, Mateo 28, id y hacer discípulos. Vivir de acuerdo a mi palabra, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar al prójimo. No es tan difícil saber lo que Dios quiere. ¿Cómo entonces vas a estar tú cuestionando con qué carácter? Eso es porque tienes tu mirada puesta en tu perspectiva. La gente era tan arrogante que formaba su propia moralidad y hasta se calificaban pensando que es suficiente con lo que estoy haciendo, y buscaban humanizar. Es que Dios le ayuda al malo. Es que Dios no es el Dios de justicia. Dios, acomódate a mi perspectiva de lo que tú debes ser. Si eso era cierto en ese entonces, es mucho más cierto ahora, y como que esperamos que Dios se acomode a nuestra perspectiva. Te tengo noticias: eso nunca va a pasar, pues Dios es fiel y sigue siendo el mismo antes, ahora y lo será por siempre. No los ha destruido no porque se manejen bien, no los ha destruido porque Él es fiel a su palabra. No nos ha destruido a nosotros. Andrés decía en la oración inicial: gracias por tenernos paciencia. Y a nosotros nos ha tenido igual o más paciencia que al pueblo de Israel. No pretendamos humanizar el mensaje del Señor. La nación de Israel externamente estaba cumpliendo con muchas cosas y pensaban que por eso Dios debía hacer cosas por ellos. No pienses que por tus cosas externas o sin tanta importancia Dios debe hacer cosas por ti. Se supone que más bien Él ha hecho lo más importante por ti. No pienses que es por actos religiosos. Ten claro que es de estilo de vida. Les dije que en el capítulo 2 empieza a decir: me están preguntando qué es lo que han hecho mal. Vamos a revisar sus matrimonios. Vamos a revisar que están siendo infieles a su esposa, a la esposa de su juventud. Y viene una lista grandísima de cosas de lo que está haciendo mal. Malaquías 3, pasamos ahora, terminamos el capítulo 2.
versículos 1 al 6. Miren, y ese miren es como, aquí viene la respuesta de lo que ustedes están cuestionando. Están preguntando dónde está el Dios de justicia. Están preguntando que por qué le va bien al malo y por qué a ustedes no les ha ido tan bien. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor a que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No se confundan. Yo estoy ansioso, de hecho dice en esta traducción, estoy ansioso por dar testimonio, por demostrar quién soy yo, un justiciero, el defensor de viudas y huérfanos, el que busca ayudar al extranjero, el que busca que se haga justicia, y dice hasta con los sueldos a quienes se les está pagando, si no se les está pagando con justicia. Estoy buscando hacer esto, pero empieza diciendo, hey, miren, yo envío al mensajero que prepara el camino delante de mí. ¿Han escuchado eso en algún otro lado? En Mateo 11, versículos 9 al 11, dice, ¿buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. Aquí la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que ese versículo habla de Juan el Bautista, el mensajero que allana el camino, el que anuncia la venida del Mesías. Y dice más de él, versículo 11 de Mateo 11, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Juan el Bautista es el mensajero del que habla esta escritura. Él es quien viene preparando el camino, anunciando de este Mesías venidero. Sin embargo, cuando se habla del Señor viniendo, utiliza nuevamente esas palabras específicas, en aquel día. Y si has estado en el estudio de los profetas menores, ese utilizar ese en aquel día normalmente hace referencia a la segunda venida de Jesús. Y por eso dice, ¿quién podrá pararse enfrente de él? ¿Quién podrá hacer esto? Y viene de esta manera sobrenatural. Ahí ya habla de la venida del Mesías. Juan es quien anunciaba, ¿se acuerdan el evangelio de Juan el Bautista? Si fuera así, o más bien sus buenas noticias eran arrepentimiento para ser salvo. La venida del Mesías, la primera, es: soy tan justiciero que como ustedes no son capaces de hacer justicia, yo voy a proveer el sacrificio para que se haga justicia, pero haya salvación. Esa es la respuesta del Dios de justicia, en donde solo Él puede proveer el sacrificio para que se haga justicia y se haga salvación. Pero no como ustedes lo creían. El pueblo de Israel, y dice, el que ustedes están esperando. Ellos querían un caudillo, un líder político, militar, social, que mejorara las condiciones de vida, nuevamente teniendo los ojos alrededor y no los ojos en el Señor. Segundo punto es, miren, no es Dios quien nos necesita, somos nosotros quienes le necesitamos a Él. Fácil podemos tender a ser igualitos al pueblo de Israel. Hey, ya estoy viniendo a la iglesia. Hey, ya tengo mi propia Biblia. Oye, estoy hasta sirviendo en la iglesia. Ya estoy ayudando. Hey, es más,
aunque allá no piden plata, yo estoy dando. Estoy haciendo todas estas cosas, Dios, ¿y de aquello qué? Mira que me estoy manejando bien. Mira que ahí te estoy ayudando, allá en tu iglesia, los domingos hace mucho calor y sin embargo yo ayudo allá en el parqueadero. No hay muchos que quieran servir en el parqueadero ayudando. Mira, estoy cuidando niños allá en la iglesia y cuidar niños no es fácil. Hay unos que se manejan, Señor, ay, pero todo para la gloria tuya, Señor. Yo lo hago con mucho gusto, pero, ay, entonces, Señor, aquel ascenso que tanto deseo, ¿cuándo vas a quitar a ese ateo de esa posición y me vas a subir a mí, que soy tu hijo, que soy tu hija, Señor? No sientas que estás haciendo algo por el Señor cuando de pronto sientes tanta hambre espiritual que vienes el domingo y vienes el miércoles y hay veces viniste al servicio el sábado y sin embargo volviste a venir el domingo y te compras tu Biblia y la empiezas a leer todos los días y estás con esa ansiedad. No pienses que Dios dice, bueno, ahora sí te voy a entregar todos los tesoros, vienen todas las promesas. Él no necesitaba que tú hicieras todo eso. El que necesita todo eso eres tú. ¿Quién es el que tiene hambre? ¿Quién es el que está peor que muerto sin Él? Somos nosotros. No nos sintamos que ya estamos haciendo mucho por Él. Por eso nos dijo la palabra antes. Al fin y al cabo, Él murió por ustedes. Acuérdense de eso. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué han hecho por Él? ¿Cómo se puede comparar lo que tú estás haciendo con lo que Él ya hizo por ti? No pienses que ya estás haciendo mucho. Sé responsable en todos los aspectos de tu vida, sé cumplidor de todos los deberes, pero nunca te imagines, bueno, y ahora sí ya yo le pagué al Señor lo de la crucifixión, ya quedamos a paces. Llevo 20 años, llevo manejándome tan bien, llevo 25 años como cristiano, yo hago esto y hago aquello, entonces, bueno, Señor, estoy esperando tu respuesta, ahora sí. No hay tal. Acompáñame a Mateo 3, bien rápido, y por allí terminamos. Mateo 3. Versículos 10 al 12. No es Dios quien nos necesita, somos nosotros quienes le necesitamos a Él. Mateo 3, versículos 10 al 12. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Último punto, no pretendas acomodar el Mesías a tu vida. Más bien acomoda tu vida al Mesías. No pienses que Dios es un componente que traes a tu vida para que tu vida funcione bien. Él sí era la pieza que hacía falta en mi vida. Ya ahora que tengo a Dios en mi vida, ahora sí todo va a funcionar súper bien. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber nada malo. Hace unos días, algo bien triste en el mundo cristiano, el cantante Julio Melgar, después de una enfermedad bien devastadora, bien trágica de cáncer, falleció. Y se convierte en una oportunidad para nuevamente decir cuál es el mensaje. Cuando aquí la palabra de Juan el Bautista en este recuento nos dice que él va a apartar la paja, lo que no sirve, y lo va a quemar, pero va a poner aparte lo que sí sirve. Saben, en el medio de la enfermedad, este gran cantante, hemos cantado varias de sus canciones aquí, nuevamente se veía la paja, lo que no sirve. Declaramos y ya ordenamos y decretamos y es salvo y no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era llevárselo. Y me imagino que en este momento le está cantando a Jesús en el cielo ese hombre. Me imagino que así es. El Señor en su infinita gracia, hey, ven para acá, para la casa más bien. Quiero que cantes aquí más bien. Pero aquí en la tierra, sin ningún contexto bíblico, sin ningún soporte bíblico, decretando y ordenando cosas que Dios no nos ha mandado a decir.
a nuestra manera. Hagámoslo, humanicémoslo. Y entonces acomodamos a que Dios haga lo que nosotros queremos hacer en vez de nosotros acomodarnos a lo que Dios quiere que hagamos. Aún en ese tipo de cosas. Y el mundo que está mirando, ahí están los cristianos estos locos, ¿verdad?, diciendo todo esto. Y Dios, por lo visto, no les escucha. Porque un poco de cristianos están orando. Y sin embargo Dios no los escuchó. Y varios dijeron que ya, y que así era, y que decretado, y que listo, y que es que ya está sano. Pero ¿y si no se sanó y se murió? Porque están tratando de humanizar y pensar que Dios va a hacer lo que yo digo que se haga, en vez de entender que el Señor está diciendo, haz lo que yo digo que se haga. Habla y piensa de acuerdo a lo que yo te digo que digas. Haz lo que yo te digo que hagas y no al revés. Ojo, muchachos, porque como decía el punto anterior, no es Él el que nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y Él quiere darnos una experiencia en donde el venir a recibir palabra, que si el miércoles, que si el domingo, que si tú busques estudios durante el día, que si tú veas videos, que si tú compres devocionales, que si tú equipes, que si tú en tu casa tengas más formas de glorificar a Dios, que si tú en tu trabajo busques formas de glorificar a Dios, que si tú con tus hobbies, con tus actividades busques glorificar a Dios, no es para tener a Dios contento, sino es porque al hacerlo tú no estás contento, sino que tienes gozo, porque Dios es lo más importante en tu vida. Y entonces la experiencia que tienes cuando es Él el que te dice todo lo que hagas es maravillosa en esta vida. Como cristiano puedes vivir esta vida desconectado del susurrador y escuchando mensajes para un lado, escuchando mensajes para el otro. Hay veces escuchando el mensaje correcto, hay veces no escuchando ningún mensaje, perdiéndote por ahí, teniendo tu propia experiencia, tropezándote, perdiéndote, cuando realmente tienes la oportunidad de estar completamente conectado y sacar lo mejor de esa experiencia, sabiendo que ahí en cualquier momento el Señor dice, nos vamos. Debemos estar preparados, viviéndolo al 100%, no de una manera mediocre, muchachos. Si algo necesita este mundo que está listo para el regreso del Señor, es que vivamos nuestra fe con pasión, con hambre de nuestra relación con Dios, viviéndola como si fuera el último día. Porque lo que le pasó a este señor Julio Melgar, yo no sé, pero no creo que haya sido un castigo de Dios, sino Dios trayéndolo a su presencia. Y de que Dios en su infinita misericordia, a través de él, como lo ha usado grandemente por muchas partes del mundo, a través de sus canciones, tenía un mensaje para él y para de pronto cientos o miles o millones de personas a través de él. De la misma manera te utiliza a ti y a mí. No estés desconectado de lo que Dios tiene para ti. No nos desconectemos, al contrario, saquemos lo mejor de esta experiencia, siguiendo sus direcciones. Y sí, no tomes ningún paso, no salgas de la casa sin estar 100% conectado a lo que el Señor te va a decir. Y hay veces te va a decir, alista las gafas, alista la gorra, tienes que llevar tu Biblia, tienes que llevar tal cosa, y vas a sacar lo mejor de cada uno de los días. No quieras hacerlo a tu manera, pues vas a vivir a un 10%. No te estoy diciendo que te vas a ir para el infierno si no lo haces, pero ¿quién quiere vivir su vida a un 10% y no a un 100% del potencial que Dios le ha dado? Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, nuestro Señor, por tu palabra. Te damos gracias por no cansarte de nosotros, Señor. Señor, y de seguro, al menos yo, muchas veces te he cansado, Señor. Falta de fe, miedos, terquedad, Señor, tratando de hacerlo a nuestra manera. Gracias por no renunciar a nosotros. Gracias, Señor, por no darnos justicia, Dios. Gracias por darnos tu misericordia y tu gracia. Señor, tú eres el Padre bueno, en ti está nuestra confianza. Te pedimos perdón, mi Señor, pues a diario te fallamos y necesitamos de tu misericordia renovada día a día, de esa misericordia que no tiene fin, Señor. Gracias por ella, mi Señor. Y Dios, te pedimos entonces que, como hemos estado estudiando la palabra hoy, Señor, tú nos empoderes para servirte, mi Dios. Ayúdanos a no ser cristiano mediocre, Señor. Ayúdanos a no vivir esta experiencia
sea un 10%, pero ayúdanos, Señor, a convertirnos en herramientas útiles, a ser tu hijo y tu hija, Señor, que al 100%, con hambre, con sed, con pasión, vive tu palabra, mi Señor, para que muchos te vean a ti, no a nosotros, Dios, pero que vean tu amor, tu poder, la pasión que hay en ti, mi Señor, fluir en nuestras vidas, y que así muchos sean restaurados, que así muchos sean redimidos, Señor, y convertidos a su vez en otras herramientas para que tu luz brille en otros también, mi Señor. Te pedimos perdón, pero también te pedimos que nos comisiones, que nos guíes, Señor. Enciende un fuego en nuestros corazones, Señor, un fuego que no pueda ser contenido y que se propague, Señor, sin parar y de una manera poderosa. Tu santo nombre sea glorificado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando al Señor, pues está listo para su regreso y en cualquier momento puede pasar.